Estimados y estimadas, el Banco Central proyecta crecimiento del 4% para el 2026, pese a la gran incertidumbre que nosotros estamos viendo. Y esta afirmación, este titular, me llama la atención siempre, porque son preguntas que hace la persona. Y son importantes responderlas bajo qué criterios se están viendo estas proyecciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Que tú me quieras decir, o el Banco Central me quiera decir, que vamos a crecer un 4%. Sobre todo, ¿qué tan confiable es? Considerando que el año pasado iba a ser un muy buen año en enero y terminó no siendo tan bueno como se esperaba. Y aquí vienen varios puntos en defensa a este criterio y en protección a también a los análisis que se hacen en nuestro país. Pero para dar un poco la nota, el Banco Central de la República proyecta que la economía dominicana crecerá en torno al 4.0% en el 2026 en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, la geopolítica y los fenómenos climáticos extremos, de acuerdo a un artículo de página abierta de los expertos del Banco Central Julio Andújar Shekeri y Francisco Ramírez. Explican que sus proyecciones se sustentan en un sistema de pronósticos que incorpora la información más reciente sobre la actividad productiva, la demanda interna y externa, las condiciones financieras y el entorno internacional. El crecimiento previsto estaría impulsado por un aumento de la demanda interna, una mayor inversión pública y la transmisión de las medidas monetarias adoptadas el pasado año. Según detalla el análisis técnico, perspectiva de crecimiento de una economía dominicana 2026, una visión institucional. Asimismo, señalan que el país se beneficiaría en términos de intercambio más favorables con altos precios del oro, como lo hemos explicado, y el precio del petróleo relativamente bajos en un escenario de recuperación gradual de la economía mundial. También destacan que organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional proyectan un crecimiento del 4.5% para la República Dominicana en el 2026, mientras que Consensus Forest and Focus Economics estiman una expansión del 4.1%, y la CEPAL prevé un crecimiento del 4.6%. En cuanto al corto plazo, la entidad indicó que el crecimiento ha estado influido por la incertidumbre internacional, condiciones financieras restrictivas y una moderación de la inversión, así como por los efectos de la tormenta Melissa en el sector agrícola en su momento. No obstante, señaló que la normalización de las condiciones monetarias y el impulso de la inversión pública permitirá una recuperación progresiva de la actividad económica. Todos estos puntos, como ya ellos bien mencionan, son muy válidos de entender por qué esa visión de crecimiento. Pero hay algunas cosas que sí tenemos que tener en consideración dentro de este análisis para que entendamos la realidad de cómo salen este tipo de análisis. Miren, el año pasado muchas personas se quedaron preguntándose cómo mes tras mes íbamos viendo una reducción de la tasa de crecimiento o de las proyecciones de crecimiento del país, o no mes tras mes, trimestre tras trimestre. Y no solamente del país, sino de Latinoamérica. Y muchos habrán pensado, pero que es una frase muy dicha. Los economistas y los analistas se la pasan diciendo números para después explicar por qué no sucedieron. Pero es que hay fenómenos que es realmente imposible de calcular o muy poco probable de calcular los impactos o las magnitudes. Recordemos algo tan simple como el día de la liberación, el Liberation Day de Trump, en donde en abril, uno de los meses iniciales del año, que es crítico para marcar la continuación del año, ¿qué él hizo? Aumentó aranceles a sus enemigos, como es normal. No, a todo el mundo.
le puso aranceles hasta un país que lo que más tiene son pingüinos. Y usted dirá, eso no era, eso se podía analizar. No, eso no era esperado por nadie. Eso no era esperado por nadie. Y no obstante a que puso aranceles a todo el mundo, no eran unos aranceles estándar. O sea, no fue, voy a subir mis aranceles al mundo entero un 10%. No. Él inventó su fórmula respecto a la cantidad de importación y la cantidad de exportación. Hizo una marulla y sacó los números. Atento a él, atento a que él es el presidente de los Estados Unidos. Y eso generó desconfianza en el mundo. Eso generó desconfianza en el mundo. Además de eso, nosotros en este país tuvimos también varios intentos de políticas que fueron muy fallidas. Entre ellas, que para mí fue la principal de impacto negativo de parte de las políticas públicas a la economía nacional, aunque muchas personas no lo quieran ver, fue la retirada de parte del gobierno de la reforma fiscal. Cuando usted comienza a ver la situación de la inversión extranjera en nuestro país, mientras la reforma iba subiendo y cuando la reforma se estaba echando para atrás, ¿verdad? ¿Qué pudimos ver? ¿Qué se pudo ver? Algo tan simple como que el Banco Central los inversionistas dijeron, no, pues espérense, ustedes me prometieron que iba a haber una reforma fiscal, me prometieron que iba a haber una reducción del gasto del gobierno, me prometieron que iba a haber un aumento de los ingresos del gobierno, que iban a haber condiciones muy diferentes en estas políticas públicas, políticas fiscales, y después la echamos todo para atrás. Yo, no, espérense. Uno como inversionista no puede estar inventando. No hay cosa que asuste más al dinero que tú, o una de las cosas que más asusta al dinero es que tú le digas una cosa y de repente le digas otra. Que le cambie la regla del juego en la mitad de la inversión. O en la mitad de las conversaciones. Y eso también tuvo su impacto en el crecimiento económico nacional. Que no tiene nada que ver con el gobierno, en un cierto sentido, porque fue hasta cierto punto que uno no se lo apoyó al gobierno, de que el gobierno entendió que estaba escuchando al pueblo. Y muchos economistas entendimos que eso se tenía que hacer sí o sí. Y todavía se entiende que se tiene que hacer sí o sí. Pero cada quien con su lucha, cada quien con lo suyo y con las decisiones. Pero volviendo al tema, estos fueron impactos negativos dentro de varios de los valores del crecimiento económico. Que incluso para aquellas personas que no entienden cuáles son los criterios normales para entender cómo funciona la economía o cómo va analizándose el crecimiento económico, porque muchos creen que el crecimiento económico es el crecimiento en su bolsillo, y no es eso, sino que entendamos. Miren, el crecimiento económico viene siendo la variación entre el PIB anterior y el PIB actual, o del periodo T. Nosotros como economistas, ¿cómo medimos el PIB? Viéndose a la fórmula más simple, ¿verdad? Que podamos entender dentro de la economía, del crecimiento del PIB, o una de las más simples que se puedan entender, para decirte todavía más simple que esa, pero es la fórmula keynesiana. Esta fórmula plantea que el PIB va a ser la suma de el gasto público, el consumo, la inversión, las exportaciones, y se le va a quitar las importaciones. Bien, entonces, por eso que ustedes ven que en los mismos informes se habla de incremento de la inversión, se habla del incremento del consumo interno,
y se habla de de mantener constante el gasto público. Y se habla también en la balanza comercial, que son las importaciones y las exportaciones, de un incremento en la balanza comercial de parte de las exportaciones, porque si el valor del oro sube y nosotros seguimos vendiendo oro, vamos a recibir más dólares por la misma cantidad de oro. Que también eso fue un factor que nos afectó el año pasado, en donde, dada la fecha muy específica, las empresas mineras también decidieron, y digo de fecha muy específica porque, se combinaron con muchísimas cosas en el mundo, pero tocaba, decidieron darse mantenimiento, preparar sus equipos, que es necesario y qué bueno que sucede. Tienen que preparar sus equipos bien, pulirlos, ¿verdad? Limpiarlos, darle su respectivo mantenimiento para que nada malo pase. Y con eso dicho, con eso visto, nos encontramos con la realidad de entender qué sucedió en nuestro país. Un entorno del 2025 muy problemático, incalculable. Trump en guerra con los chinos, Trump en guerra con los europeos, Trump en guerra, y cuando digo guerra, guerra comercial, Trump en guerra con todo el mundo. Con nosotros, con el de al lado, generando así movimiento económico importante en el mundo entero. Trump poniéndonos aranceles, Trump también poniéndonos impuestos sobre las remesas o amenazando con impuestos sobre las remesas. Un marco global convulso con Venezuela también, con la situación en Venezuela. Un sinnúmero de factores, un sinnúmero de situaciones que no había forma de analizarlo desde enero, porque no se estaban esperando. Que es cuando se lanzan los primeros análisis de la coyuntura económica. Vemos todo esto y bueno, tenemos que avanzar, tenemos que continuar. Se avanza, se continúa y nos ataca de manera muy fuerte, porque para mí la tormenta Melissa fue la tormenta que en los últimos años más nos ha afectado, porque ni siquiera se quería ir. No se quería ir. Y tuvimos que, como uno también analiza la economía de la parte de la productividad, nosotros tuvimos que todo el campo se vio afectado de manera grave. ¿Por qué? Las sandías, para decir un fruto, se llenan, se le echa mucha agua, se explotan. Muchas matas necesitan, además de agua, necesitan sol, que durante ese tiempo, el sol, nada que ver. Además de eso, también muchas matas se ahogan, estaban en procesos iniciales y se fueron ahogando por el exceso de agua, y que en nuestro país no existe herramientas técnicas tan sofisticadas para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, durante ese periodo de tiempo, nosotros vimos que el campo tuvo un impacto negativo, que luego también ayuda a explicar un poco más la situación de la inflación, porque muchos de los productos que tenían que estar listos para noviembre y diciembre no lo estuvieron en el momento oportuno, generando así estas situaciones, estas preocupaciones, este impacto en la inflación y también en el crecimiento económico. Porque si nosotros no tenemos productos para vender, para hacer las transacciones, ¿qué sucede? La productividad baja. Y el PIB también es un índice de productividad. Por eso que se llama Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. O sea, es lo que producimos dentro de la economía. Es una de las lecturas que se le da. Y bueno, estas situaciones que impactan de manera negativa a nuestro país
fueron también las explicaciones que vimos respecto a el crecimiento económico nacional. Que vamos a lo mismo. Si analizamos estos fenómenos, que fueron los tres principales que hemos analizado en esta conversación, dos de ellos no tenían nada que ver con el gobierno. Abinader, el gobierno no puede controlar a Estados Unidos, a Donald Trump, ni al gobierno americano, ni puede ni quiere. La realidad. Abinader y el gobierno dominicano pueden controlar el medio ambiente, el cambio climático, la situación de las tormentas, que incluso ahora estamos hasta cierto punto con cuidado, tenemos que andar, porque hay cierta alerta de tormenta o ciclón. O sea que no lo controla. Y lo único que sí controla son las políticas internas. Las políticas internas. Que como ya sabemos, este país tiene, a nivel de políticas internas, es complejo. Es complejo. Ahí sí podemos hablar, que sí se lo hemos planteado, expandir un poco más la parte de la construcción, apoyar un poco más en esto, en sacar los permisos, hacer los análisis oportunos, etcétera, etcétera. Pero todo esto es importante tenerlo en consideración de cara a entender por qué muchas veces uno comienza ahora con una visión y puede terminar con una realidad muy diferente. Insisto, sí es verdad y según mi visión, los cálculos del Banco Central son correctos. Incluso yo creo que puede ser que esté quedando corto, si es que todo queda tranquilo. Sin embargo, año 2026, iniciamos el año con Estados Unidos haciendo un golpe quirúrgico dentro de Venezuela. No están tranquilos ya. Se visualiza la situación del petróleo. No está tranquilo ya tampoco. Y Estados Unidos comienza a hablar de que Groenlandia va a ser de los Estados Unidos. Cada vez más la tranquilidad se ve mermada. Entendamos esto, que al parecer este año no va a ser un año tranquilo tampoco. Y si no lo es, estas proyecciones se vuelven conservadoras. Por eso que digo que pudiera incluso crecer un poco más dependiendo. Pero se vuelven conservadoras para poder ser mucho más precisas.